Buenas mis Pokémonicos, aquí Shu, nuevo video de Pokémon Unite. Hoy ya de Azumarill, este Pokémon equilibrado que recientemente hubo unos buffos, quedó súper buenísimo. Cuando entró no comprendíamos muy bien la mecánica, pero una vez poco a poco se ha ido metiendo en el meta. Yo creo que es uno de los Pokémones a los cuales es más difícil hacerle frente, porque es un Pokémon que tiene unas habilidades muy únicas, ¿no? La habilidad interesante de él es que este Pokémon tiene una habilidad pasiva que dice que cuando está golpeando a un solo objetivo siempre va a ser crítico, siempre, independientemente del nivel de crítico que tenga, siempre, solo que su crítico no va a ser un 200% sino un 150%, pero yo creo que se compensa el hecho de que siempre haga crítico. Pero la cuestión es cuando pega o a más de 2 objetivos al tiempo, nunca te hace crítico, nunca. Entonces es un Pokémon que de cierta manera hay que llevarlo con un poco de ambos, porque tú no sabes realmente en qué momento necesitas un poquito más de ese crítico, y por eso es la build con la que yo lo estoy trayendo en estos momentos. Lo tengo con 3 objetos, obviamente como siempre. Lo tengo con el seguro de habilidad, que le da un poco de HP y le da además un poquito de daño, y además un 3% de daño adicional cada vez que recibe algún tipo de daño. Esto obviamente para que él se pueda meter, porque es un Pokémon de corto alcance y tiene que meterse a la teamfight, entonces por eso necesito que tenga un poquito más de vida. Además de eso lo tengo también con las pesas ofensivas, el cual le da un ataque plano y por cada de 16, y además por cada vez que yo anote me va dando 12 de ataque plano hasta un máximo de 6, lo cual es 72 más 16 son 80, 90 y algo, mucho ataque, da muchísimo ataque. Y el último con el que lo llevo definitivamente es con un periscopio. Lo llevo con periscopio porque cada vez que le hace crítico me va a dar un porcentaje en daño. Listo, entonces, ¿qué pasa? Cada vez que yo estoy contra un enemigo, él me va a dar un daño adicional del daño que estoy generando. Listo, ya, y el daño va a ser un 12% adicional. Listo, entonces, ¿qué pasa? Que el daño es del 75% de mi estadística de ataque. Entonces, va a pegar horrible cada vez que yo esté en 1 versus 1, y por eso decía que es muy difícil hacerle frente a este Pokémon, porque realmente en 1 versus 1 él tiene la ventaja de cierta manera. Aquí vemos por ejemplo ese Hunter que quiere hacerme daño, y mire cómo es crítico, y definitivamente no tiene opción, porque son muchos golpes críticos. Además que lo llevo con esta build específica de Torbellino con Hidropulso. Entonces, ¿qué pasa? Que con Torbellino sencillamente él va a generar una especie de halo de remolinos que van a girar alrededor de él y van a estar haciendo daño. Listo, y cada daño, obviamente, si estoy 1 versus 1 voy a hacer daño crítico, entonces son muchos golpes críticos, más el autoataque que yo le estoy generando hace demasiado daño. ¿Qué pasa? Que además de esto me recupera HP, entonces me aumenta la supervivencia al hacer daño, lo cual me permite continuar en la teamfight. Y creo que lo mencioné en un video anterior, que los Pokémon que se recuperan mucho tienen una ventaja sobre aquellos que no recuperan HP, sobre todo estos Pokémones que son equilibrados, estos Allrounder, por ejemplo como Scizor, como Charizard, este mismo Sumerrill, versus otros por ejemplo que no tienen esa recuperación, como sería un Matchup, que uno recupera HP. Entonces de cierta manera tendrían una ventaja al momento de entrar, y esto hace que sean mucho más utilizables. También que cuando estas hace, obviamente la curación es de un 6% del daño que él hace, entonces es interesante que hay que aumentar el ataque donde más podamos. Al nivel 10, que cuando tenemos este movimiento plus, me dice que va a disminuir el cooldown en 2 segundos y va a aumentar la cantidad de HP que yo estoy curándome. Listo, de un 6 a un 8%, lo cual es muy interesante. También lo llevo con Hidropulso,
que sencillamente lo que hace este movimiento es disparar como una ráfaga, impulsarme hacia algún lugar y golpear. Listo, esto hace que reduzca la velocidad de movimiento de mi enemigo 2 segundos y le va a generar daño a todos los enemigos en esa área en la cual yo estoy llegando. Y si a esto le sumamos que yo llego con hidropulso y de en adelante reviento a torbellino, voy a estar haciendo daño, voy a estar curando un momento, aunque no haga críticos. Por eso es que lo llevo con las pesas y lo llevo con el seguro para que aumente mucho el ataque. Pero si estoy en 1 versus 1, literalmente voy a matarlo en un santiamén, porque el daño va a ser grande y además va a ser puros críticos, y a esto aumentado de el porcentaje de daño que le aumenta el periscopio, lo cual es bastante potente. También acordándonos, por ejemplo, que su tercer ataque es un ataque potenciado cada tercer ataque, y va a generar un daño adicional. Es como una especie de conito donde genera un poquito más de daño a todos los Pokémones de esa área. También lo llevo con las medallas típicas de 6 medallas naranjas para tener muchísimo más ataque, un 4% más de ataque, 4 medallas blancas para que me dé más vida y 2 moradas con 2 azules para tener mucho más defensa. Aquí vemos cómo sigo farmando, ahí me llevé ese Venusaur también. Realmente ellos ya ven que yo voy llegando y prefieren irse porque realmente es muchísimo daño. Otro objeto también, si no les convence mucho periscopio, porque puede decir, porque ese daño máximo pues no aguanta por esto y lo otro, puede ser también con la cinta fuerte, que nos da mucho más velocidad de ataque, con lo cual vamos a poder autoatacar más. Y también podemos estarlo llevando con por ejemplo nos va a dar también un ataque plano y un 3% más de daño adicional cada vez que la usemos. Entonces realmente también podría ser un objeto muy interesante. Ahí vemos cómo seguimos haciendo daño y estamos matando, y el problema, creo que personalmente lo pienso así, de asumirles que es difícil que haga una triple kill o cosas así, porque obviamente en un 3 versus 1 o cosas así, él no va a tener, digamos, la ventaja, pero en un 1 versus 1 definitivamente sí. Recuerden que este Pokémon hay que entrar, hay que reventar, hay que hacer daño con hidropulso, porque realmente, y con torbellino, porque realmente este es el que le va a dar la sobrevida. Ahí bueno, se me escapó ese Cinderace, y aquí viene ese Eldegoss que está con su daño, y bueno, aquí trato de llevarme nuevamente ese Cinderace, pero nada, se me escapan por poco. Igual también estoy tratando de protegerme un poquito, que ya debería de retirarme, porque bueno, ahí me bajé a uno y estoy que me bajo ese Eldegoss también, pero sería interesante retirarme aquí, intentando matarlo. Ese compañero no es que me colabore mucho, y nada, aquí obviamente me reventó con su habilidad, y esto es realmente a sumar. Es un Pokémon de daño, un Pokémon que va bien con de pronto Pokémones como Mr. Mime, con estas habilidades, ya que le puede generar de pronto barrera, le puede generar daño con confusión. También él va bien, por ejemplo, con un Slowbro que tiene daño a rango, y también puede utilizar telequinesis mientras hace daño. También puede ir bien, por ejemplo, con otros Pokémon atacantes como Charizard, como alguien que genere muchísimo daño mientras tú eres como el foco, y además como te estás curando, vas siempre a tener esa capacidad de estar haciendo frente. Ahí vemos como estoy contra 4 y aguanto siempre por toda esa curación que me da el torbellino, pero bueno, nada, realmente eran muchos, y digamos que no tenía el suficiente daño para poder reventar, ¿no? Y como decía, no tengo la ventaja en estos momentos, pero bueno, nada. También, por ejemplo, tener en cuenta de que podríamos llevarlo también con una cinta Focus para que nos dé mucho más defensa si queremos entrar. También podríamos llevarlo, si queremos, con garra, para que el siguiente ataque después de una habilidad tenga algo de daño, aunque yo realmente no lo utilizaría tanto. Estoy con periscopio por lo que les menciono, ¿no? Por el hecho de que él puede hacer un daño adicional al momento de generar críticos, y ya le estamos pasando ese 150%, porque te dice que va a hacer un daño de un 150%, no de 200 cada vez que te hace crítico, pero si tú llevas algún objeto, ese daño va a aumentar
Esa es la idea con la cual yo llevo Periscopio, que aumente ese daño siquiera un 10% más y hacer 160% de daño por cada crítico que estamos haciendo. Y nada, esta fue la guía de Azumarill. Ahí vimos que fui el MVP, 17 kills, 5 asistencias, ganamos muy parejo. Y nada, espero que les haya gustado, se suscriban al canal, prendan la campanita, 144.000 de daño y nos vemos en la próxima. Hasta pronto.